Posición el día de hoy sobre la ley que se está discutiendo verdaderamente a espaldas del país, que es la ley de propiedad social. Y es una ley que en esencia tiene exactamente lo mismo que estaba planteado en la reforma del año 2007 y que fue rechazado ya por el pueblo venezolano. Y en este caso toca un tema que es sensible para todo el mundo, que tiene que ver con la propiedad. Y esa fue una de las discusiones duras que hubo en el año 2007 y fue una de las razones por las cuales el pueblo venezolano votó que no a esa propuesta de reforma constitucional. Pero ahora se quiere tratar de meter esta ley por vía de contrabando. Y lo importante es que en este momento el papel nuestro es hacerle entender a los venezolanos cómo va a perder con la aprobación de esta ley y cómo tenemos que rechazar la aprobación de esta ley. Esta ley habla de la propiedad social. Pero la propiedad social no es otra cosa que el gobierno dueño de todo, el presidente dueño de todo. Se habla exactamente igual de los 4 tipos de propiedad que estaban en el proyecto de reforma: la propiedad colectiva, la propiedad social, que significa al final que el gobierno es dueño absolutamente de todo. De 300 párrafos que tiene la ley, se menciona la palabra socialista 188 veces. En cambio, la palabra propiedad privada solamente 2 veces. No se hace ninguna mención al progreso popular de la gente, sino simplemente a la creación de un sistema de empresas socialistas, de propiedad socialista, donde habrá comisarios del Estado vigilando el funcionamiento de las empresas y donde estará permanentemente la obligación de la formación militar e ideológica de los trabajadores. Eso es lo que está planteado en la ley. Ahora, frente a ese camino, que es un camino que le quita poder al pueblo para dárselo al gobierno, lo importante es que el país sepa que existe un camino diferente. Y es el camino que nosotros hemos insistido siempre, porque es el camino que busca democratizar la propiedad. Y esa sí es la verdadera revolución. Democratizar la propiedad significa hacer a los venezolanos dueños. La ley de propiedad social significa hacer al gobierno dueño. Primero Justicia cree en la democratización de la propiedad para que nosotros podamos tener a los venezolanos dueños de las tierras urbanas, dueños, que se le pueda heredar a los hijos, que se pueda pedir un préstamo sobre esa tierra, que los venezolanos puedan ser dueños de las tierras agrícolas. En este momento el gobierno es dueño de tierras que, si las sumamos todas, son más grandes que el estado Guárico entero. Primero Justicia lo que propone es democratizar y repartir esas tierras para que haya muchos venezolanos dueños y propietarios de esas tierras, y no el gobierno dueño de las tierras. Nosotros creemos que los venezolanos tienen derecho a ser dueños de las empresas y que tengamos un mercado de capital donde todos los venezolanos sean dueños, desde PDVSA hasta cualquier empresa privada en Venezuela, y eso sea un derecho de los venezolanos. Recordemos lo que está pasando en Sidor, donde los trabajadores que eran dueños de Sidor, los accionistas tipo B, el gobierno ya no les reconoce ni el valor de las acciones ni le reparte los dividendos. De nuevo el gobierno se hace dueño de todo. O recordemos el caso de Inbepal, donde el gobierno prometió que los trabajadores serían dueños de Inbepal, y ya los trabajadores saben que ellos no son los dueños de Inbepal, sino que es una cooperativa que le pertenece al gobierno. Por eso, frente a ese camino de la ley de propiedad social que el gobierno está señalando, nosotros ponemos otro camino alternativo: democratizar la propiedad desde el petróleo, para que todos los venezolanos sean dueños del petróleo a través de un sistema de seguridad social para todos por igual, pasando por las tierras urbanas, para que la gente pueda darle en herencia a sus hijos esas tierras urbanas donde viven nuestros barrios, pasando por las tierras agrícolas, y también terminando en lo que significa la propiedad de las empresas públicas y privadas a través de un sistema donde los venezolanos con acciones sean dueños de un potente sistema de mercado social y de mercado económico. Son 2 caminos totalmente diferentes, y por eso desde esta rueda de prensa de Primero Justicia lo que queremos es alertar a los venezolanos que el camino que está propuesto en la ley de propiedad social te quita el poder a ti, porque el gobierno puede nombrar de utilidad pública cualquier actividad, desde la empresa más grande venezolana hasta una bodega, para que inmediatamente pase a ser propiedad del gobierno. Y eso no es lo que queremos los venezolanos. Los venezolanos lo que queremos es la posibilidad de ser dueños nosotros para crecer,
para que nuestros hijos puedan tener algo, para progresar, y no el camino en el que el gobierno es dueño de todo y nosotros somos dueños de nada. Democratizar la propiedad es el camino. Lamentablemente no es el camino que está tomando el gobierno, pero es lo que pone hoy Primero Justicia sobre la mesa para todos los venezolanos por igual. Lo que está ahorita aprobándose en la Asamblea Nacional es exactamente lo que el pueblo ya rechazó en la reforma del año 2007. Y en este momento lo que nos toca a nosotros es prenderle las alarmas a la sociedad para que se sepa qué es lo que está contenido allí, para que se sepa que eso fue lo que nosotros ya rechazamos en el año 2007 y para que el país entero lo vuelva a rechazar. Está la ley de ordenación territorial, está lo que sucedió con la alcaldía metropolitana, está el traspaso ahora de los bienes y el presupuesto de la alcaldía metropolitana al nuevo gobierno de Caracas, está todo lo que tiene que ver con el poder social o el poder popular, que lo que crea son las comunas que le quitan el poder precisamente a las comunidades para partidizarlo todo, y está esta ley que decimos hoy, la ley de propiedad social, que crea 10.000 tipos de propiedad, pero que no democratiza la propiedad para el pueblo. En este momento, el país lo que tiene que saber es que lo que se rechazó en el año 2007 se está tratando de aprobar o se está aprobando de una vez por todas, de espaldas a la gente en la Asamblea Nacional. Y lo que importa es que el país lo conozca, lo sepa, lo rechace y entienda que el gobierno al final lo que quiere es ser dueño de todo y no le está dando más poder al pueblo venezolano. Dijo ayer que los estados había que desaparecerlos, los estados y las... Sí, yo lo vi, y las alcaldías. Una reacción sobre eso, porque él de esa manera, con ese discurso, justificó a Jacqueline Farías y dijo que aunque a él le hubieran puesto a Jacqueline Farías por encima, siendo alcalde, él no se hubiera opuesto, él justificó completamente la medida que tomó el gobierno con respecto a eso. Sí, es que nosotros como venezolanos y el pueblo tiene que entender en este momento que todo lo que está pasando, lo que ha sucedido con la Alcaldía Mayor, lo que está sucediendo con esta ley que estamos hoy denunciando, que es la ley de propiedad social, lo que tiene que ver con la ley que está planteada del poder popular, lo que tiene que ver con la llamada geometría del poder, las declaraciones ayer de Aristóbulo Isturi diciendo que tienen que desaparecer gobernaciones y alcaldías, todo, absolutamente todo, apunta al mismo lugar. Y ese lugar es muy sencillo: te quito el poder a ti, pueblo, te quito los derechos a ti, pueblo, y los concentro yo, gobierno. Yo soy el poderoso y tú eres simplemente el débil, el que obedece, el que tiene que simplemente arrodillarse frente al poder. Y eso está sucediendo no solamente en la política, sino también en la economía. Y el gobierno hace todo esto también para que el país no tenga tiempo de digerir y de discutir y de saber lo que está sucediendo con las medidas económicas que el gobierno tomó, como el IVA, que le han golpeado en el bolsillo a la gente, como la inflación. Y ese es el despertar que tiene que haber en el pueblo venezolano frente a un gobierno que está todo el día hablando y legislando sobre la política, pero no ocupándose del bolsillo, de la familia y del hambre de los venezolanos. Bueno. Hay que hacer todas las cosas al mismo tiempo. Hay que estar en la calle, como se está planteando en la marcha que comienza esta semana del 1 de mayo, demostrándole al país que hay que moverle la conciencia a los venezolanos sobre lo que está pasando en Venezuela. Hay que seguir reclamando una economía distinta, donde los venezolanos no sean quienes paguen el peso de la deuda que el gobierno tiene con los regalos en el exterior, con las compras militares, sino que el gobierno sea el que se apriete el cinturón y no el pueblo venezolano. Y hay que prepararse, como lo estamos haciendo, a construir ese rompecabezas de cara a la Asamblea Nacional para poder tener unas leyes que le rindan cuentas al pueblo y no unas leyes como estas que le quitan poder al pueblo. Hay que hacerlo en todos los sentidos, hay que caminar en todos estos caminos y hay que pensar en este momento que nuestro papel fundamental es abrirle los ojos a tantos venezolanos que creen que estas leyes le van a dar poder, o tantos venezolanos que creen que el gobierno le está dando lo que merecen como venezolanos, para que sepan que no es así. Estamos yendo un camino contrario que le quita poder al pueblo y se lo da al gobierno.